vaya día para intentar resumir los aspectos que a uno le parecen salientes y que es lo que hacemos todas las semanas. Creo que hay que comenzar siendo reiterativos. Esto no lo dice uno solamente, se puede leer en los centros del propio poder, que el gobierno de Macri está, cada día más inquieto por quién conduce o en quién descansa esta coalición de grupos de poder que lo llevó a su cima administrativa junto con parte del voto popular. Hay un despertar callejero y multitudinario, esto es obvio. Las provocaciones oficiales a los gremios docentes, como intento de aglutinar a los sentimientos más gorilas, y lo indesmentible de que esa construcción de discurso es el refugio del gobierno, porque el gobierno no advierte otra salida para conservar expectativas electorales. Son los grandes datos del escenario político. La buena actuación de Marcos Peña frente al Pleno de los Diputados fue resaltada por la propaganda oficialista como un síntoma de haber recuperado la iniciativa. El jefe de gabinete se mostró firme, casi indubitable, chicanero con altura más elevada que la de Barrio Parque, pertinaz durante largas horas frente a un clima que era adverso. El problema es que afuera había centenares de miles de docentes que ganaron de mano. Y hasta los medios macristas se dedicaron a destacar casi solamente la movilización. Así fuera para cuestionarla o para seguir hablando de los chicos como rehenes. En otras palabras, y excepto por los escribas oficiales, casi nadie se enteró de la batalla retórica de Peña. Una lástima. En la última edición de La Tecla Ñ, esa muy buena revista que dirige Conrado Yacenza, el economista político mendocino Mario de Casas, a quien alguna vez hemos citado, publica un artículo meduloso, según nuestro parecer, acerca de lo que miembros varios de la alianza gobernante denominan progresismo macrista. Se toman las declaraciones de Alejandro Rosichner, el desopilante filósofo que trabaja para Casa Rosada, quien aseguró que el gobierno de Macri es el más popular y decidido en ayudar a los pobres. Pedro Robledo, presidente de la Juventud del PRO y subsecretario nacional de Juventud, había afirmado poco antes que Macri es progresista y rompe con el conservadurismo político. El radical Ernesto Sanz, que han visto se convirtió en una suerte de gurú conceptual de la derecha en el poder, también sentencia que este es un gobierno progresista. Bueno, tomémonos de esto. Hacia el final de la nota que les digo, de Casas repara en que macrismo y conservadurismo son iguales respecto de soberanía popular e intervención del Estado en la economía. Se basa respectivamente en la serie de atropellos que provienen de la década infame y en el rechazo a toda injerencia estatal en lo económico, por supuesto salvo cuando se trata de enriquecer a los ricos. Pero antes, el texto establece comparaciones de enorme acierto, muy fáciles de entender, en torno de la historia y el andamiaje educativo-cultural, que es lo que tan en boga viene estando. Si los conservadores temieron históricamente la propagación de la cultura en general,
porque su concepción clasista pretendía que para las masas alcanza con incorporar los buenos modales, no es seguro que el original progresismo macrista tema la difusión de la cultura. Lo seguro es que no la conoce. Por eso los primeros, los conservadores, usaron la censura como arma de control cultural, mientras que los segundos, los macristas, banalizan toda expresión de la cultura. En particular, si los conservadores, comillas, nacionales, hicieron del sistema educativo un instrumento transmisor de su ideología, el progresismo macrista utiliza otros aparatos ideológicos para contagiar ignorancia. Si los conservadores manipularon la historia nacional, las fechas patrias, los símbolos nacionales, para el progresismo macrista no hay historia. Y el único símbolo que importa es el globo amarillo de la alegría. Si los conservadores promovieron históricamente la resignación de los pobres, el progresismo macrista promueve la alegría de ser pobre. Si los conservadores asumían hasta con orgullo su identidad política, el progresismo macrista esconde la suya detrás del cinismo de la alegría. Si la violencia social de los conservadores tuvo sus fuentes en las políticas implementadas y la consecuente represión, la del progresismo macrista tiene un plus, esa notable destreza en la utilización de las nuevas tecnologías comunicacionales para alienar a varios segmentos de la población. Con alegría. Bueno, uno cree que en los dichos y los hechos que se han precipitado estas semanas, se profundizan estas diferencias entre lo que, con el riesgo de las simplificaciones, podría describirse como los unos y los otros de un tronco ideológico común. Macri habla de los que tienen que caer en la educación pública. El gobierno de Macri manipula los resultados de una evaluación del alumnado nacional en medio del conflicto con los docentes y en simultaneidad exacta con la marcha federal educativa, y no discrimina los factores socioeconómicos de acceso a la escuela. El gobierno de Macri no difunde qué dice esa encuesta sobre los resultados de provincias ricas y pobres. El gobierno de Macri pasa de largo que más de la mitad de los escolares de colegios privados tampoco puede resolver problemas básicos de matemáticas y comprensión de textos. El gobierno de Macri desconoce que en todo el mundo relevan y se plantean justamente lo mismo. Porque las modalidades educativas clásicas colisionan contra estímulos tecnológicos redundantes en pibes nativos digitales que ya hace rato pertenecen a otro ecosistema relacional. El propio Macri, en fin, debería tener un poco más de sentido de la vergüenza si clama contra los niños y adolescentes ignorantes, mientras él, el presidente, no sabe cuál es el monto de la jubilación mínima. Y cuando los diputados del bloque PRO ayer emiten un comunicado llamando a apoyar las celebraciones del 24 de marzo. Celebraciones. Foto incluida. Bingo. Los conservadores nacionales, iluministas sarmientinos, fraudulentos, tribuna de doctrina, fusiladores por cuenta milica, eran brutales. Estos son brutos, muy brutos. Es un agregado, no un reemplazo. Por estas horas también se ha preguntado técnicamente en ámbitos de la prensa opositora y de vocerías oficialistas si no sería mejor que Macri se remita a decir lo que le escriben y que por favor no intente más que eso. Y es que quedó claro que cada vez que se sale del libreto,
e intenta alguna improvisación, se le explicitan los genes y mete la pata y la otra y las dos manos. La de si no le conviene hacer el esfuerzo de leer es una pregunta un tanto frívola, tacticista, digamos, apenas periodística y escasamente política, porque ni leyendo podría decir cosa alguna que no representase la ideología de la que los conservadores históricos se enorgullecían, y que él y su tropa intentan ocultar bajo aquel cinismo de la alegría. Y al pasar, ya que estamos, las dos pibas del secundario estatal que subieron al palco de la marcha docente del miércoles, leyeron de corrido, prácticamente sin furcios, con una entonación admirable porque, oigan, hay que tener 16 o 17 años y ponerse delante de un micrófono ante cientos de miles de personas en la Plaza de Mayo y recorrer un texto impecable, no importa si practicado o a primera vista. Presidente Macri, teléfono de un piberío de las escuelas del Estado, que eso sí no sabe resolver el procedimiento de en cuántos segundos se llenará el tanque si el surtidor continúa funcionando al mismo ritmo de cuando el auto de Catalina carga 30 litros de combustible, entra a la estación de servicio con 12 litros y el surtidor arroja 1 litro cada 3 segundos. Quiero cerrar copiándome de algunos trazos gruesos que escribí para la web del diario ayer y que hoy también se publican en medio de la marcha de ayer. Que también, dicho sea de paso, me parece que hay que volver a preguntarse si se es consciente del número de argentinos que ganó la calle desde que comenzó este marzo, en movilizaciones consecutivas. ¿Hay un ejemplo así de voluntades protestatarias en las que, al margen de su ausencia de liderazgo, se juntan en días seguidos los maestros, la burocracia sindical aunque no quiera, el movimiento de mujeres, la militancia añorante y hoy desprotegida, las víctimas del terrorismo de Estado y quienes son solidarios con ellas y quienes encuentran ahí un núcleo unificador? ¿Hay algo similar en este mundo? Al menos en tiempos de los que se califican como recientes. Por favor, tomemos solo la marea de gente significativa que en todas las sedes y aledaños neurálgicos del país, como quieran llamarle, ocupó los espacios públicos ayer. Porque hoy, como de costumbre, hay nada más que la foto de Plaza de Mayo. Pero en el interior, en lo que los porteños llamamos el interior, hubo también manifestaciones imponentes. Y lo que decimos es que la relevancia simbólica del aniversario del golpe militar fue y es incluso más grande que la del anterior, cuando fueron los 40 años. Para quienes entonces no estaban avisados, hoy debería ser obvio de toda obviedad que las líneas rectoras de este gobierno son en esencia las mismas que inspiraron a los patrones civiles de la dictadura. Un endeudamiento externo feroz, el alineamiento a rajatabla con los intereses del mundo financierizado, el salario como variable de ajuste, el progresivo desmantelamiento de la industria, la corrupción de los hombres de negocios con el Estado, son solo algunos de los datos incontrastables que dan testimonio de esa continuidad histórica. Ahora bien, las experiencias que desde el 83, desde el recupero democrático, lograron hacer frente a esta secuencia oligárquica no fueron en vano. Porque ahora hay sectores muy significativos, insisto, de la sociedad, que están alertas y movilizados. Y estos días son testigo de una reacción dispersa en su representatividad política, que llegó mucho antes de lo esperado. Y son reservas activas que siembran de obstáculos el camino macrista. En esa resistencia que en definitiva
expresa la nunca resuelta dicotomía pueblo-antipueblo de toda nuestra historia, hay una acumulación de memoria, por la cual queda reivindicada la memoria de los 30.000 nuevamente. Eso es nuestro, Es un orgullo argentino que se envidia en el mundo. A 40 años, hoy exactamente hoy, del secuestro y desaparición de Walsh, esa parte medio llena del vaso debería ser tenida en cuenta por quienes lo ven completamente vacío. Y eso, seguro, es uno de los pisos de los que hay que agarrarse.